Gloria a Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Estábamos escuchando el domingo la prédica, pues hemos venido aprendiendo y tan importante, ¿verdad? Todo lo que se ha hablado de Esdras me llamaba a mí mucho la atención. En Esdras 9, ¿verdad? Donde habla, ¿cómo es que dice? Si lo busca usted ahí en su Biblia, que Dios la bendiga. Buenas tardes, creo que ya la saludé, pero a veces entramos así de una vez de un solo. Pero yo quisiera estudiar el día de hoy. Yo le puse al tema ponernos en orden y usted va a ver por qué. Pero hemos estado estudiando todo lo que, lo que Esdras escribió en la Biblia. Dice oración de Esdras en el capítulo 9. Dice, y acabadas estas cosas se me acercaron los príncipes diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, y sus abominaciones de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Pero a mí me llamaba la atención cuando dice que no se han separado de los pueblos de las tierras. Nos han enseñado que nosotros pues somos un pueblo especial, como dice nación santa, linaje escogido. Y a veces hemos oído hasta en las palabras de profecía, ¿va? Que dicen, eres mi especial tesoro. Y yo creo que el Señor, pues los que creemos en Él, los que hacemos su voluntad, pues somos su especial tesoro, ¿verdad? Pero somos un pueblo, como decía Balaam. Me llamaba la atención porque cuando él fue a maldecir, que lo llamaron para maldecir al pueblo, y dijo, es que este es un pueblo que no es contado entre las naciones. Entonces, verdaderamente nosotros deberíamos de aprender y de saber que somos un pueblo de otro mundo, o sea, no de otro mundo, somos ¿cómo le explicaré yo? Como dice, somos el pueblo de Israel espiritual, el pueblo amado del Señor, el pueblo por el cual el Señor Jesucristo dio la vida. Entonces nosotros debemos aprender verdaderamente a saber vivir según los reglamentos que el Señor estableció, las reglas que Dios estableció en la Biblia. Nosotros no nos vamos a regir a los mandamientos o a las reglas del mundo, porque sabemos que pues varían, que están aceptando según el decreto no sé qué, que están aceptando la boda que no deben darse, que están aceptando cada cosa que no es del agrado de Dios. Entonces nosotros como pueblo de Dios, como nación santa, como un pueblo que no está contada entre las naciones de la tierra, que no somos de la tierra, debemos dejarnos guiar por los mandamientos que la Biblia establece. La Biblia es nuestra manera de nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir que le agrada al Señor. Entonces, le estoy dando toda esta vuelta porque verdaderamente nosotros a veces creemos, nos relacionamos, dejemos las fiestas pues, dejemos el mover del mundo. No, hermana, es que yo no voy al cementerio el 31. No, hermana, yo no celebro de verdad Navidad, por ejemplo, que dicen, ¿verdad? Entonces, pues yo no celebro eso, entonces yo no estoy relacionada con el mundo, pero está bien, no está metida pues con las fiestas paganas. Pero ¿qué hay de la manera de vivir en su casa?
eh, por ejemplo, que usted adquiera la manera de vivir del mundo. No, es que fíjense que en la casa de fulanita o de sutanito, que son del mundo, ¿va? Que no son cristianos y todo, ahí la que manda es la mujer. Ahí viera que la mujer es la que un grito le pega al marido y el marido se queda quieto. Pero esa es una manera pagana, una manera que la Biblia no avala, que es del desagrado del Señor, el que haya matriarcado en una casa. Entonces no nos vamos a regir y a copiar las cosas del mundo. No, hermana, sí, fíjese que yo no hago eso. Pero viera que la fulanita, esa tiene amistades, está casada, pero tiene amigos y salen y sí, pero será del mundo. Pero entonces nosotros no debemos de adaptar costumbres ni nada del mundo. Como le decía a usted, la Biblia habla mucho, mucho de que nosotros no debemos de estar contadas entre las naciones, que el pueblo de Dios no debe tener relaciones con el mundo, con las naciones de esta tierra. Y por eso le hablaba yo el martes pasado donde dice, amortiguad los miembros de tu cuerpo, ¿va? Que están sobre la tierra. Entonces nosotros de verdad debemos de tener una vida espiritual, una vida, y entonces ayer nos hablaban, el domingo nos hablaban de lo que dice ya para ponernos de acuerdo con el Señor, para ponernos en orden. Por eso yo le ponía como título a este mensaje, le puse ponernos en orden. Si nosotros queremos ponernos en orden ya con el Señor, pues entonces nos daban la clave ayer, el domingo, Esdras 10:11, que dice, ahora pues, en la Biblia de las Américas dice, confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras o de los hombres extranjeros. Como estoy hablando mujeres, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros nos involucramos mucho, por ejemplo, en nuestro trabajo, nos involucramos con nuestras amistades, con las mujeres extranjeras, con los hombres extranjeros. Los hombres extranjeros a veces lo único que quieren es sacar provecho de una mujer y la andan adulando y le andan diciendo, ah, qué bonita, aunque sea feita, va, pero dicen, ah, qué bonita es usted, y la mujer se lo está creyendo y la mujer le cree todas las mentiras al hombre con tal, y el hombre le mete muchas cosas en la cabeza con tal de que caiga, y el hombre lo único que quiere es jugar con ella, y ahí va la tontita cayendo, o al revés, o visconversa, dijera el chavo. Hay mujeres que se atreven a seducir varones, y los varones se creen las mentiras de las mujeres. Así que usted como guapo, ay, que usted como huele de rico, ay, las mujeres que son usadas por el enemigo para hacer caer un varón también, ¿verdad? Y no saben, como dice el apóstol, hermano, pero mire usted, la gracia de Dios es lo que lo tiene así. Pero si ve a una mujer que lo está adulando, dice el apóstol, mejor ve al chamuco que está atrás de usted y que quiere hacerlo caer, ¿verdad? Entonces, mantengámonos firmes, mantengámonos fiel al Señor, y por más mentiras que vengan de las naciones, de los extranjeros, de las mujeres extranjeras, de los hombres extranjeros, de los que no son de Dios, abramos nuestros ojos y no nos dejemos engañar. Pero si en alguna oportunidad nos hemos dejado engañar, hemos caído en pecado, no sé qué pecado pueda tener usted lo sabrá, pero fíjese, si nosotros abrimos nuestros ojos y queremos agradar al Señor, lo primero que debemos de hacer, aquí en Esdras 10:11 creo que es en la Nueva Versión Internacional, dice, ahora pues confiesen su pecado al Señor. Le voy a leer todo el versículo, pero vamos a ir viendo parte por parte. Dice, ahora pues confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada.
Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras, si quieren agradar a Dios. En la palabra de Dios para todos dice, ahora ustedes deben confesar al Señor. Ustedes deben confesar al Señor, el Dios de sus antepasados, que han pecado. Hagan lo que le agrada a Dios y sepárense de la gente que vive a su alrededor y de las mujeres extranjeras. Esa es la palabra de Dios para todos. Pero entonces, comenzando a estudiar la primera parte que dice, ahora pues, si ustedes quieren pues ya regresar, quieren volver al Señor, pues volvieron en sí, ya quieren cambiar su caminar, lo primero que deben de hacer es confesar los pecados. Es confesar, dice, ustedes deben confesar al Señor, el Dios de sus antepasados, que han pecado. Ahora pues, confiese su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados. Entonces, como primer punto, le voy a hacer de maestras de ceremonias el día de hoy, como primer punto, confiese sus pecados. Y podemos ver muchos versículos de confesión de pecados. Va. Pero fíjese que da la causalidad, da la casualidad de que, bueno, en el Señor no hay casualidades, va. Pero cuando yo estaba haciendo mi tema, tenía mi teléfono a la par con, pues, con coros o himnos o de, por ejemplo, de los que no son de congregación, pero son, por ejemplo, de Dani Berríos, de ay Dios mío, ¿cómo se llama uno de lentes? Más o menos como los que yo tengo, se llama, se me olvidó. La cosa que, pues hay uno que canta sinceridad. Y yo estudiando eso que dice, ustedes deben confesar al Señor sus pecados. Y cabal estaba oyendo sinceridad, palabra pequeña que dice, que tiene gran peso en la eternidad, dice ese coro. Lo escribí porque dije yo cabalmente, para poder confesar, para poder ir delante del Señor o delante del pastor, debemos de llevar la sinceridad en nuestro corazón. Porque mire hermana y hermano, cualquier cosa que nosotros lleguemos, pero si llegamos con apariencias, Dios no lo agrada. Como no sé qué día me llamaron por teléfono, una mi conocida, no es de aquí ni de Huehue, es más allá de Huehuetenango, y me decía, fíjese que yo quería su consejo, porque fíjese que, pues fíjese que yo tengo muchas amigas que son de otra iglesia, y yo voy a una iglesia que es pentecostés, pero en esa iglesia como que yo siento que me están viendo feo, porque su hija tuvo problemas con algunas de la iglesia, ¿va? Pero le están echando la culpa a la hija que ella pues cometió algunos errores ahí cuando ella estaba trabajando y no fue cierto, o sea, no fue cierto porque yo conozco a la persona y se conoce cuando verdaderamente pues una persona es sincera y cuando no va. Entonces, pero le están echando la culpa. Entonces dice, viera que porque esas personas tienen buenos puestos en la iglesia y como que me echan de menos y como que nos miran mal. Entonces yo me quiero ir de la iglesia, dice, porque me han estado visitando estas mis amigas. Solo que estas mis amigas pues son sabáticas, me dijo. Entonces le digo yo, no, le digo yo, no cambie lo que pues usted un día aceptó a Cristo, a menos que pues el pastor se chanfleara y estuviera hablando de otras cosas, pero no cambie y mucho menos pues en otro lugar que sabemos que no, pues no es así pues como lo que hemos aprendido. No quiero ahondar a ella le fui clara, pero no quiero ahondar así porque no es este el tema, ni tampoco pues quiero criticar otras situaciones. Pero a lo que yo voy es que pues le decía yo a ella, pues no, le digo yo, mire, hay gente en las iglesias con privilegios, máxime pues ahí, que les dan solo porque tal vez pues no sé por qué tienen cuello y todo, pero en realidad le decía yo, mire, usted,
le hacía yo la diferencia de aquel que llegaba delante del Señor y le decía, Señor, gracias porque no soy como Señor, yo sí diezmo, Señor, yo sí esto, yo lo otro, Señor, porque el otro andaba diciendo, Señor, perdóname porque soy pecador, y se estaba humillando delante del Señor. Entonces el Señor Jesucristo dijo, ¿quién cree ustedes que bajó justificado? ¿Quién creen ustedes que bajó justificado? Entonces, pues si nosotros miramos realmente, el que bajó justificado, el que salió justificado, fue el que verdaderamente se humilló delante del Señor. Entonces yo le decía a ella, pues mire, en las iglesias hay muchas apariencias, pero nosotros verdaderamente seamos de esos que confiesan el pecado, que se humillan, porque para confesar, para ir a decir verdad, que dice, ustedes deben confesar al Señor sus pecados, para llegar a ministrarse, para llegar a confesar sus pecados, se necesita humildad. Y decir, Señor, yo sí necesito confesarte mis pecados y necesito, Padre Santo, que tú me perdones. Es necesario la humildad. Entonces esta palabra dice, palabra pequeña, sinceridad, que tiene gran peso en la eternidad. Hoy es el día que puedes cambiar, arregla bien tus cuentas. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, dice ese himno, ¿verdad? Sinceridad. Pues si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Me llamó mucho la atención esos pensamientos de ese himno, porque dice, si no vivimos la sinceridad, si no confesamos nuestros pecados al Señor, de nada nos sirve orar y orar. Porque podemos ver a gente orando en la iglesia, metida, pero en realidad no cambia sus pecados. ¿Por qué? Porque no los confiesa, no viene, porque ¿sabe por qué? Porque no se ha ministrado, porque no ha dicho, no se ha arrepentido y no ha dicho, quiero confesar mis pecados porque quiero cambiar. Entonces mire lo que dice sinceridad, si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar, dice. Y es cierto, o sea, de nada nos sirve. Es necesario que ministremos, que confesemos para poder salir de ese estado como estaba el pueblo. Esdras les dijo, bueno, ahora pues dice, ustedes deben confesar al Señor sus pecados como primer punto. En Proverbios 28:13 dice, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Pero mire, esta es palabra de Dios para todos. No le irá bien al que oculta sus pecados. No le va a ir bien, hermano, hermana. Si usted va medio a decir a medio confesar sus pecados, como que voy a decir esta parte, pero esta no me conviene, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Necesita confesar sus pecados, aunque esté rojo de vergüenza, porque así decía Nehemías, ¿verdad? Vergüenza me da pedirte perdón, Señor, pues aunque esté rojo de vergüenza, amado hermano, pero confiese sus pecados, porque entonces le va a ir bien. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Quiere hallar misericordia, hermano? ¿Quiere encontrar la misericordia de Dios? No oculte sus pecados, nada, hermano. Y cuando usted esté orando, dígale al Señor, aún aquellos que me son ocultos y que no me recuerdo, Señor, perdóname, Padre. Pero es necesario, amado hermano, que usted confiese, que usted hable y que usted diga lo que está pasando y lo que está viviendo. Es necesario si usted quiere alcanzar misericordia. En el Salmo 32:3 dice, cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Toda mi fuerza desaparecía. Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Entonces, mire, dice, cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. No, hermana, pues yo estoy hasta gordita, estoy igual que yo, no, es que no habla físicamente. Y puede ser que si usted verdaderamente es hija o es hijo, Dios le debilite su cuerpo. Dios lo esté debilitando y físicamente, enfermando y todo,
porque usted no confiesa sus pecados. Pero entonces dice aquí, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Toda mi fuerza desaparecía. ¿Por qué no confiesa sus pecados? Y así renueva sus fuerzas espiritualmente. Porque mire, hermano o hermana, usted cada vez, si usted no confiesa, usted cada vez va a estar más débil espiritualmente hasta que se muera. Y ya no le importe nada ni nadie, ni su madre, ni su padre, ni su esposo, ni su esposa, no le va a importar nadie, porque usted va a estar hundido en el pecado, como nos predicaban el domingo. ¿Va? Entonces es necesario sacar como primer punto, confesar. Jeremías, ay Dios, pienso que es iPad, va a subir con la mano y no. Jeremías 2:22 dice, aunque te bañes con lejía y mucho jabón, para mí seguirás manchada por tus pecados, lo dice el Señor. ¿Cómo te atreves a decir no he corrompido ni he adorado dioses falsos? Observa tu comportamiento en el valle y reconoce lo que has hecho. Camella que anda a la ligera de aquí para allá. Entonces, el Señor dice, ¿cómo te atreves a decir que no te has corrompido? ¿Por qué no observas tu comportamiento? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no miras qué has hecho? Es que mire, hermana, por eso hablábamos al principio de la relación, de si te has relacionado mucho con las naciones de este mundo, de esta tierra. El que anda entre la miel algo se le pega, dice la palabra del Señor, y que ¿cómo dice? Las malas amistades corrompen tus buenas costumbres. Entonces tú puedes decir, no, pero si es que eso no es pecado. El cometer fornicación no es pecado. Si todas mis amigas lo hacen, serán tus amigas, pero las amigas del mundo no son cristianas. Ah, bueno, entonces no son cristianas, verdaderas cristianas. Pero tú no, tú eres hijo e hija de Dios. Entonces tú debes de cuidar tu caminar, tú debes de cuidar tu... Es que la fulanita hace tal cosa, entonces yo también. ¿Qué hace? Fuma. Y no fuma así, sino fuma así. Va, lo hará ella, pero tú no. Tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces no te acostumbres a las costumbres de las naciones de esta tierra. Mejor aférrate a la palabra del Señor y acostúmbrate a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Aprende a hacer la voluntad de Dios. Dice, en otra versión dice, aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. ¿Cómo puedes decir no estoy manchada? No he ido tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Reconoce lo que has hecho. Eres una camella joven y liviana que enreda sus pasos. Eres una camella. Y ahí usted puede seguir leyendo lo que dice que cuando la camella llega en celo, corre a buscar. Entonces, ¿no será que tu obrar es así? Entonces, aprende a caminar. En Colosenses 1:9, y ahí ya voy a ir terminando porque ya el tiempo pues se me ha ido. En Colosenses 1:9 dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, hermano, es necesario que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría y comprensión espiritual. Es necesario que nos llenemos del Espíritu Santo para poder pues saber cuál es la voluntad de Dios. Yo un día que estaba predicando a mi esposo, pues como que me hubiera bajado el pensamiento que el Señor decía, he estado hablando, estoy enseñando y estoy como diciendo, prepárense, porque ya mi venida está pronta. Algunos lo van a hacer, así como que me hubiera dado a entender el Señor, ¿verdad? Algunos lo van a hacer, otros no, y se van a quedar pues llorando, arrepentidos, pero ya será muy tarde.
Entonces hoy te digo yo, arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados ahora que hay tiempo, amado hermano, hermana, ahora que hay tiempo, es necesario que te pongas a cuenta con el Señor, y el Señor no rechaza aquel corazón contrito y humillado, aquel corazón arrepentido, pero tienes que llegar arrepentido a confesar tus pecados, con sinceridad, como dice ahí. Si no tienes esa palabra de sinceridad, dice, de balde estás hora y hora, de nada te sirve. Entonces es necesario que tengamos esa sinceridad y que el Señor nos perdone, pero que lleguemos con sinceridad, ¿verdad? Entonces, pues yo al leer eso, pues eso es una clave para poder enderezar nuestros caminos, es tener humildad, pedir perdón, llenarnos del Espíritu Santo. Entonces al llenarte del Espíritu Santo te vas a llenar del conocimiento de la voluntad del Señor y vas a comenzar a caminar como Dios quiere. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Mire la diferencia. Usted no tiene el espíritu del mundo, usted tiene el Espíritu Santo. El espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. O sea, está conectado nuestro cerebro con nuestra lengua, está conectado los pensamientos espirituales con nuestra lengua, ¿verdad? Con las palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces yo sí le diría a usted, amado hermano, hermana, que se llene del Espíritu Santo para poder llegar delante de Dios, enderezar nuestros caminos, como le habló Esdras, ¿verdad? Aquí al pueblo le dice, hablando, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, separaos de los pueblos. Aquí hay tres cosas. Como punto número 1, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y como punto número 2, haced su voluntad, como veíamos aquí en Colosenses. Pidamos al Señor que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, ¿cómo? Pidiéndole que nos llene su Espíritu Santo y que nos llene de su conocimiento. Entonces, punto número 1, confesar. Punto número 2, pedir que estemos llenos del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Y punto número 3, separaos de los pueblos de esta tierra. Tiene que vivir usted apartado para el Señor, santificándose para el Señor. Tiene que vivir, saber usted que usted no tiene ya nada que estar haciendo con ninguna, ni haciendo cosas que hacen los del mundo. Entonces usted es un pueblo santo, una nación santa, y debe guardarse para el Señor, tanto hombre como mujer. Así que pues esos 3 puntos tenemos que hacer para comenzar y para enderezar nuestro camino delante del Señor, ¿verdad? Y si queremos ser bendecidos, pues cumplir con este versículo clave que le dejo nuevamente en su corazón, Esdras 10:10. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y esperamos vernos la próxima semana. Bendiciones.